Hola, hola, muy buenos días tengan todos ustedes que el día de hoy nos acompañan. Mi nombre es Lucy García y les doy la bienvenida a este su programa Balance y Sazón que como todos los lunes transmitimos desde Radio Centro Multicultural acá en Pontiac, Michigan. Y bueno, pues como cada semana ustedes saben que les traigo un tema muy interesante y el día de hoy vamos a hablar sobre por qué nuestro cuerpo no es el problema. Nuestro cuerpo no es un problema. Vamos a hablar sobre esto y entender por qué nuestro cuerpo no debería ser un problema. Para esto tengo una invitada muy especial que estoy encantada de tener el día de hoy aquí. Ella es Rocío Rodríguez, es psicóloga general sanitaria y psicoterapeuta, experta en trastornos alimentarios, psiconutrición, imagen corporal y trauma, con más de 15 años de experiencia clínica. Es licenciada en psicología, cuenta con una amplia formación complementaria, con una base constructivista y sistémica. Su enfoque es integrador y con perspectiva de género y ha trabajado en diversos recursos asistenciales, coordinando equipos, ofreciendo grupos de apoyo a familiares con trastornos alimentarios, formando y supervisando a otros profesionales sanitarios y atendiendo a personas que sufren problemas con la comida y con sus cuerpos. Es además autora del libro Tu cuerpo no es un problema. Actualmente, pues, combina la atención a sus pacientes en su consulta online, la formación y la divulgación sobre salud mental en conferencias y redes sociales. Así es que, bueno, Rocío, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Bienvenida. Me encanta de verdad. Gracias por la aceptación a este programa. Muchas gracias, Lucy, por invitarme. Estoy feliz de estar aquí, de tener esta oportunidad de conversar de temas que yo creo que son tan necesarios. Así que gracias por invitarme y gracias por dar espacio a temas como estos. No, pues muchísimas gracias a ti. Bueno, olvidé comentar que Rocío está en Barcelona, como ustedes saben, tenemos invitadas de otros países. Por lo regular, fíjate que es muy raro, ¿no? Que tenga invitadas aquí. De hecho, acabo de entrevistar a una psicóloga que está aquí en Michigan también y justo lo comentaba. Así es que, Rocío, estamos en Barcelona, transmitiendo desde Ujú. Barcelona y bueno, pues aquí en Michigan, Estados Unidos, para quienes nos escuchen. Y bueno, Rocío, pues antes que nada, felicidades por tu nuevo libro. Muchas Me gracias. encanta el tema. Y bueno, como ya lo mencionamos, Rocío tiene una súper amplia trayectoria tratando a pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, que en estos últimos programas hemos estado hablando mucho del tema, Rocío. Por eso, Ujú. quienes no nos han escuchado ya saben que pueden escuchar los programas grabados en mi cuenta de YouTube, por Balance y Ujú. Sazón. Hemos estado hablando sobre esto y bueno, pues hemos hablado de dónde normalmente pues hay mucho estigmas, ¿no? Con el peso, mala relación con el cuerpo. Y me encantó este título que le pusiste a tu libro, así es que Ujú. felicidades antes que nada. Y Muchas gracias. cuéntame, ¿por qué te nació esta idea? Por qué nació la idea de este libro que se llama Tu cuerpo no es un problema? Pues como decía Lucy, yo hace muchos años que me dedico al trabajo con personas que sufren problemas en la relación con la comida y con el cuerpo. Y hacía mucho tiempo, ¿no? que me apetecía poder dejar por escrito pues también la experiencia que he tenido con mis pacientes, ¿no? durante mi trayectoria profesional. Y un poco la idea de ponerle también este título al libro nace de que los problemas que se desarrollan con la comida principalmente parten de la idea de que mi cuerpo está mal, de que hay algo malo en mí que necesita ser resuelto, ¿no? Y el primer, digamos, paso que doy para resolver ese problema, que es mi cuerpo, es el manipular la comida, ¿no? Y de ahí pues que se desarrollen diferentes trastornos alimentarios, relaciones alteradas con la comida, ¿no? Entonces lo que está en la base al final es esa creencia, ¿no? Creer que yo soy el problema, que mi cuerpo es un problema y que es un problema que necesito resolver cuanto antes mejor y a cualquier precio, ¿no? Entonces me parecía como muy importante y también muy significativo de todo lo que se trata en el libro, que quedara clara, ¿no? Es como una declaración de intenciones, un poco el título, para que lo primero que tenemos que entender es que nuestro cuerpo no es un problema y que el problema que podamos tener nunca estuvo en nuestros cuerpos. Claro, qué importante, porque, bueno, yo ahora que me dedico a los trastornos alimentarios, bueno, yo Ujú. soy nutricionista, pero
de verdad, este tema de querer solucionar ese cuerpo, ¿no? De cambiarlo, de solucionar ese problema que tenemos. Yo cuando les pregunto a mis pacientes si recuerdan, ¿no? Cuándo fue que empezaron a tener esa mala relación con su cuerpo, ¿no? Y con los alimentos, más que Ujú, nada, porque ujú. pues vienen por el problema con la alimentación, ¿no? Con nosotros como Claro, nutricionistas, vienen porque están teniendo conductas alteradas, ¿no? Con la alimentación, ya sea no comen o que comen mucho, todo esto que hemos comentado por aquí. Y todas, yo creo que yo no conozco a una que no recuerde el momento en que alguien, ¿no? Alguien hizo un comentario de su cuerpo o cómo fue que se desencadenó, ¿no? Y entonces ellos creen que su cuerpo, em, pues es el problema, ¿no? Y que hay que cambiarlo y modificarlo para poder ser ujú, felices o para, no sé, no sé. claro, Y justo. es muy triste, ¿no? Ver toda la vida que sufren. Y bueno, pues no sé, tú qué opinas sobre cómo es que podemos llegar a considerar esto? O sea, ¿por qué empieza esta idea? ¿De dónde nace? Ahorita se me vino este ejemplo, ¿no? De mis pacientes, pero cuéntanos tú, ¿de dónde Ujú. surge la idea? Porque uno no nace creyendo, cuando somos niños, pues no tenemos Exacto, esa idea, ¿no? ¿Cuándo nace la idea de que nuestro claro. cuerpo es incorrecto? Ujú. Claro, es que es muy interesante esto que dices, Lucy, porque nadie nace odiando su cuerpo, ni rechazándolo, ni sintiendo malestar con su cuerpo, ¿no? El malestar con la imagen corporal es aprendido y esto venimos aprendiéndolo desde nuestra primera infancia. Al final estamos rodeados de inputs que nos hablan de un ideal de belleza que está determinado, pues, por nuestro contexto sociocultural y que ese ideal de belleza está basado entre muchas cosas, pero principalmente en el cuerpo delgado. Por lo tanto, queremos perseguir ese ideal de belleza porque nos dicen que eso es lo correcto y es lo correcto porque es lo validado, lo reconocido, lo que está bien, lo que hace que seas digna, ¿no? Tenemos otros significados como éxito, bienestar, siempre atribuidos a ese cuerpo delgado. Y esto pasa, como te decía, desde que somos muy pequeñas, ¿no? Entonces, cuando se da el caso, que es lo que pasa en la mayoría de mujeres, porque al final ese molde en el que pretenden meternos a todas es demasiado estrecho y no cabemos. Y lo más normal es que no estemos tan cerca de ese ideal de belleza. Lo que ocurre es que esto genera una grandísima insatisfacción, ¿no? Y ahí es donde empezamos a pensar que el problema está en mi cuerpo, ¿no? Si yo no me acerco y no me parezco a eso, que supuestamente me tengo que parecer, que es lo que todo el mundo piensa que está bien y que tenemos que conseguir, el problema soy yo, el problema está en mí, ¿no? Y esto pasa, como te decía, desde que somos muy pequeñas y recibimos inputs en películas, en series, vemos a nuestra madre haciendo dieta, ¿no? Viene alguien en el colegio y hace que sintamos vergüenza de nosotras por nuestro cuerpo porque nos hace un comentario desafortunado, ¿no? Antes decías una cosa, Lucy, y es que la mayoría de nuestras pacientes llegan a nuestra consulta con una demanda de mejorar la relación con la comida. Y yo cuando les pregunto, ¿cuándo empezó tu mala relación con la comida? ¿No? Me dicen, empezó, pues bueno, por ejemplo, pues cuando empecé a hacer atracones, ¿no? Por eso vengo aquí porque quiero resolver esto. Pero realmente el inicio del problema es ese primer recuerdo y ese primer momento de vergüenza corporal donde yo empiezo a internalizar esa vergüenza crónica que se llama y que eso además una sensación, Lucy, no es un sentimiento ni una emoción de vergüenza, es un dar vergüenza, que son cosas muy distintas, sentir vergüenza y pensar que yo te vergüenza, ¿no? Eso lleva implícito una construcción de falla interna, de error, ¿no? Entonces, claro, cuando somos tan pequeñas no somos capaces de discernir ni de ser críticas con estos comentarios o con estos inputs que recibimos y decir, bueno, quizás, no sé, que todas las princesas de Disney sean iguales. Quizás lo que está mal es que todas sean iguales y nos representen la diversidad de cuerpos, ¿no? Lo que pensamos es que el problema está en nosotras. Y con esa semilla crecemos y esa semilla pues se va regando en la adolescencia, en la vida adulta, en el embarazo, ¿no? Es que no hay ningún momento a nivel vital en el que dejen en paz a nuestro cuerpo, ¿no? Siempre es demasiado algo o demasiado poco algo, ¿no? Entonces esto viene desde muy, muy lejos, ¿no? Realmente. Claro, claro, y qué fuerte, ¿no? Porque esto que acabas de decir, nacemos, pues de niños jamás se nos ocurre pensar en que si nuestro cuerpo es inadecuado, ¿no? Pero empezamos a crecer y empieza a haber esas comparaciones. Yo tengo pacientes
Ay, disculpen que ando un poquito enferma de la garganta. Empieza a ver estas comparaciones. Yo he escuchado de pacientes, ¿no? Que me dicen, es que eh, yo he escuchado historias terribles de que me dicen, es que a mí me mandaban la mitad del sándwich al colegio y a mi hermano le mandaban un sándwich completo porque yo no me lo merecía, o sea, porque yo era la gorda. O comparaciones de, oye, es que mira tus primas, es que, o comentarios de la maestra, es que por eso estás como estás, porque te gusta comer hamburguesas, o no, 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 historias así que dan de verdad vergüenza. Eso sí que da vergüenza, Pero ¿no? sí que da vergüenza, Eso claro, sí, debería de sí. dar vergüenza. Ujú. Entonces, cuando en la sociedad nos han enseñado lo que acabas de comentar, ¿no? Las princesas de Disney, las Barbies, ¿no? Con las que jugábamos, las muñecas, lo que Por vemos en la ejemplo, sí. televisión. Entonces empiezan a generar estos estándares, ¿no? De perfección. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿qué nos puedes, tú que eres psicóloga, cómo es que funciona esto en el cuerpo, en la mente de un niño o de una niña? Porque también se da el caso, justo acabo de poner un reel sobre la historia de un paciente hombre, ¿no? Que también con vigorexia, no anorexia, pues anorexia purgativa porque se restringe y inmediatamente va a hacer ejercicio. Ujú. Hombre por no sentirse, porque dice que ser delgado es ser cool, ¿no? Entonces, acá en Estados Unidos se dice, ¿no? Es muy cool, ser gordo no es cool. Y entonces se siente, él incluso menciona como, pues es que si controlo mi cuerpo, pues ya me siento que puedo pertenecer, ¿no? Además de ser de otro país y su color de piel. Entonces, ¿cómo es que, o sea, sobre todo los adolescentes, ¿no? Yo creo que son los más susceptibles, pero ¿qué es lo que pasa en la mente de estas personas? ¿O por qué a algunos les pasa y a algunos no? ¿Qué pasa que empieza a haber este problema donde empezamos a sentir que nuestro cuerpo es un problema? ¿Por qué a unos les pasa y a otros no? Ujú. Mira, al final, Lucy, también yo quiero comentar una cosa que has dicho súper interesante antes, ¿no? De este caso que comentas de este paciente, y es que precisamente cuando buscamos adelgazar, no buscamos estar más delgados, buscamos pertenecer, buscamos ser vistos, buscamos ser válidos, ¿no? Porque así está establecida, ¿no? El peso corporal se ha convertido en una medida del valor social y personal. Y no solamente un imaginario social, no solamente una construcción mental, sino que es que la realidad es que cuando una persona que no tiene un cuerpo normativo va a comprarse ropa, no puede comprarse ropa. O no puede ir a cualquier restaurante a comer porque quizás no cabe en la silla, ¿no? Es que no solamente esas creencias, esos comentarios, ver a mi madre a dieta toda la vida, sino que el contexto en el que vivimos está hecho para discriminar cierto tipo de corporalidades, ¿no? Entonces yo cuando mis pacientes vienen a consulta y me dicen, es que quiero adelgazar, yo digo, claro, sí, yo lo entiendo, es que ¿quién no va a querer tener un cuerpo normativo, ¿no? En un mundo en el que hay una discriminación real a los cuerpos gordos, es así, ¿no? En todas las áreas, ¿no? Sobre todo en el área médica, que esto es otro tema, ¿no? Pero ahí hay una gordofobia tremenda, ¿no? Ujú, Entonces, al final me decías, Lucy, que por qué algunas personas terminan desarrollando problemas, ¿no? Otras no. Yo creo que la insatisfacción con la imagen corporal es algo transversal a cualquier tipo de población. Es decir, tú a cualquier mujer que le preguntes de tu entorno si se siente cómoda con su cuerpo, seguro que la mayoría van a decirte que no. Y van a hacer alguna pega, ¿no? Van a poner alguna pega de su cuerpo, de su apariencia. Por lo tanto, sí que es cierto que yo creo que eso atraviesa a cualquier persona, esa insatisfacción, pero también hay que contemplar que para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo, un trastorno dismórfico corporal, necesitamos de otros factores que intervengan, ¿no? Al final, cualquier problema de salud mental tiene una base multifactorial, ¿no? ¿Eso qué significa? Que hay personas que tienen determinados perfiles de personalidad, por ejemplo, más exigentes, más perfeccionistas o más obsesivos, que tienen una mayor predisposición, ¿no? También la familia en la que hemos crecido, ¿no? El nivel de gestión que tengo de mis emociones, de lo sostenida que me he sentido de mi familia, de cómo comunico, ¿no? Al final hay muchos factores que están detrás, ¿no? Y muchas veces la insatisfacción, pues, es uno más que puede hacer que desarrolles o no un trastorno, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos que contemplar esa multifactorialidad, ¿no? De que
que está presente en los trastornos alimentarios, por ejemplo. Claro. Wow, pues sí, porque alguna vez me preguntaban, bueno, ¿cómo sé que mi hijo o alguien no lo va a presentar? Justo ayer hice un en vivo, un directo, hablando de cómo detectar, ¿no? Porque por ahí me empezaron a preguntar, porque hice un comentario de una paciente que me llegó, y entonces dije, voy a hacer un directo hablando de cómo detectar, y me preguntaban, o sea, cómo saber que mi hijo va a tener predisposición o no? Puede haber muchísimas, factores y gracias por comentarlo, ¿no? La personalidad o el entorno familiar, ¿no? Y El yo creo que entorno, la historia biográfica, ¿no? También si la hemos sufrido genética alguna también, la experiencia, la genética se dice que también, genética, ¿no? exacto, sí, sí, hay factores genéticos, ¿no? También como mucha. Hay consenso en algunas cosas, no hay consenso en otras, ¿no? Pero lo que sí que, o sea, por ejemplo, ¿no? Algo que sí que está, que se sabe es que los trastornos alimentarios no se heredan, pero sí se puede heredar cierta predisposición, como Ujú, decía, ¿no? ujú, Si yo tengo una madre muy exigente, muy obsesiva, muy perfeccionista, ¿no? Que esto es un perfil que es muy comórbido, por ejemplo, con un trastorno alimentario restrictivo, como puede ser una anorexia, es posible que yo herede este perfil, ¿no? A nivel más caracterial y eso me ponga en riesgo, ¿no? Pero yo creo que cuando hablamos de adolescencia y de cómo saber si mi hija o mi hijo pueden o no desarrollar un problema de este tipo, em, creo que esto no lo podemos saber, ¿no? Pero lo que sí podemos saber es que existen factores de protección que ayudan en esa prevención de los trastornos alimentarios, ¿no? Como trabajar en fomentar una buena autoestima, no sobrevalorar el cuerpo, poder hablar de otras cualidades y otras habilidades del adolescente, por ejemplo, fomentar la comunicación, la expresión emocional, ¿no? Hay muchas cosas al final que se pueden hacer, ¿no? Es ujú. verdad que es lo que decíamos, Lucia, al final todos estamos expuestos a este tipo de mensajes hacia nuestros cuerpos, pero no todos tenemos un trastorno alimentario, por suerte, ¿no? Entonces sí que hay cosas que se pueden hacer para prevenir. Claro. Oye, y bueno, me imagino que todo esto está en tu libro, todo esto que estamos hablando. Eso es. Oye, y por ejemplo, si empieza, por ejemplo, en el caso de los niños, adolescentes, o digo, en qué edades no pasa esto? Me imagino que también hay mujeres adultas, yo, Claro, claro, ¿no? Adultas claro. que empiezan cuando empezamos a sentir que nuestro cuerpo es el problema, porque también yo ya escuché una vez es que me empecé a obsesionar con las dietas ya personas adultas, cuarentonas, así como yo, que empiezan a Como decir, yo también. sí, entonces, que empiezan a hacer dietas y se empiezan a obsesionar, porque ahorita está la moda de la onda fit, de que todas las mujeres, ¿no? Que hay que hacer masa muscular y que la perimenopausia y entonces empiezan a obsesionarse. A lo mejor en la adolescencia no tuvieron problemas, pero ahorita, con esta competencia que yo veo, ¿no? Pues sobre todo en mi país, en México, que veo quienes postean fotos y demás. Yo aquí en Estados Unidos me siento más relajada en ese aspecto. Pero yo he escuchado personas que me dicen, ¿sabes qué? Es que me empecé a obsesionar. Puede haber esto, ¿no? La obsesión con las dietas o el gimnasio, de estar quién tiene el cuerpo más delgado y quién se pone el top en el gimnasio enseñando el abdomen, ¿no? Yo veo este tipo de como competencia, ¿no? Pero también puede ser que escuché esto de que por el marido. O sea, qué fuerte, Oh, ¿no? bueno, El claro. marido o la esposa, digo, porque también pasa en hombres, pero en el caso de las mujeres que traemos esta presión, ¿no? Que no nada Sí. más es en adolescentes, pero entonces, cuéntanos cómo es que sucede que una vez que empezamos que por mi cuerpo no soy Ujú, aceptada, no soy ujú, querida, hasta con tal de que es que no me vaya a dejar el marido, el novio, o que me acepte mi ujú, mamá, mis amigas. ¿Cómo empieza esto o qué consecuencias? ¿Qué pasa ujú, una vez que empiezo a sentir? Porque yo creo que esto es una creencia imaginaria, o ujú, no sé, tú dinos, yo no le sé, no sé bien, tú eres la experta. Cuéntanos qué pasa cuando tenemos esta falsa creencia de que mi cuerpo es el problema y entonces lo tengo que ujú, modificar. ¿Qué ujú. consecuencias hay? Mira, Lucy, el nivel de consecuencias, esto tiene un impacto a nivel físico y a nivel mental también tremendo, ¿no? Como decíamos antes, de desarrollar algún tipo de trastorno alimentario, pero también trae ansiedad, depresión, muchísima frustración, culpa, vergüenza, esa vergüenza internalizada, esa vergüenza crónica de la que te hablaba antes. em,
que limita, o sea, puede limitar realmente la calidad de vida de una persona y el funcionamiento global, ¿no? Entonces, em, yo siento que no tenemos que subestimar este tipo de problemas que muchas veces también han estado como muy vinculados solamente como a la parte estética, ¿no? Y es que, claro, solo se quiere ver bien y realmente es algo mucho más grave y mucho más profundo, ¿no? Y Lucy, te quería comentar algo que me pareció muy interesante, que me hablabas, ¿no? De que siempre sabemos, ¿no? Que la adolescencia es una etapa del ciclo vital donde hay muchísima vulnerabilidad, ¿no? Por el cambio un poco de registro, de pasar de niño a ser, a empezar un poco a poner el pie en la vida adulta, ¿no? Y aquí donde la pertenencia al grupo de iguales es muy importante, es donde hay mucha hipervigilancia del cuerpo, ¿no? Porque yo siento que si mi cuerpo encaja con mis amigos, yo encajaré, ¿no? Pero también es verdad, y estoy muy de acuerdo contigo, yo lo veo mucho en consulta, que cada vez más en otras etapas de ciclo vital se desarrollan trastornos alimentarios, ¿no? Porque de hecho al final cuando hay una crisis en cualquier momento vital, por ejemplo en el posparto, en la perimenopausia, como tú decías, hay un cambio vital que no tiene nada que ver con mi cuerpo, pero sí que se avecinan, digamos, cambios, ¿no? La jubilación, por ejemplo. Tendemos mucho también a poner el foco en el cuerpo con esa necesidad un poco de controlar, de muchas veces pensar que así hay algo que va a seguir igual o que voy a poder controlar o que se va a parar el tiempo o algo simplemente que me distrae de poner la mente en otras preocupaciones y en otros problemas que yo pueda tener, ¿no? Al final la restricción alimentaria, por ejemplo, da una gran sensación de autodominio, de poder, de sentirme muy poderosa y de sentir que yo puedo hacer algo que no puede hacer nadie más, que es dejar de comer, ¿no? Y esta sensación está muy vinculada a la autoestima y en momentos de incertidumbre o de crisis vital, como te decía, aparece, ¿no? Aparece con mucha fuerza como para darme seguridad y sostén también. Entonces, realmente adolescencia es como la principal etapa donde se desarrollan este tipo de problemas, pero hoy en día se puede dar en cualquier momento de la vida. No te escucho, Lucy. Estás con el micro apagado. Sí. Perdón, es que tosí y Nada. me puse en mute. Nada, tranquila. Sí, que parece que me leíste la mente. Bueno, que estábamos conectadas porque justo ayer hice un directo Ujú, hablando un poco de esto, porque en una historia de mi Instagram hablé sobre una paciente que regresó conmigo después de 4 años. Y le pedí permiso, autorización para comentar su historia, su caso, porque creo que es muy importante que los demás, que las personas escuchen, ¿no? Que esto es muy común, lo que acabas de mencionar, y qué bueno que lo mencionaste, porque pues tú eres psicóloga y podemos hablar un poquito mejor del tema y que lo acabas de explicar, porque justamente ella, hace 4 años que yo la vi, no tenía el trastorno alimentario, más bien nunca se recuperaron, ¿no? Ella, después de 10 años de tener bulimia en la adolescencia, ella sentía que estaba controlada, ¿no? Como control, sí, o sea, tenía control, estaba recuperada. Y cuando se acercó conmigo, claro, quería aprender a comer intuitivamente, yo ya estaba manejando esto y mejorar la relación con su cuerpo, pero estaba bien, ¿no? En ese momento ujú. ella no me dijo que tenía, yo nunca lo supe y ahora que me vuelve a buscar, de hecho, me sentí un poco mal de que cómo no me dijo, yo no lo descubrí o no lo detecté, ¿no? Pero me dice, no, pues yo pensé que ya estaba curada, 100%, que yo ya no tenía ningún problema. Y claro, se embaraza, su primer embarazo, su cuerpo cambia y justo, ¿no? Lo que acabas de decir. Después también he tenido una paciente, ¿no? Que después de un duelo, ¿no? La pérdida de su mamá o de un divorcio, este tipo de crisis, como lo acabas de llamar, pues Claro, como desencadena, ¿no? Probablemente un trastorno que ya existía o a lo mejor, este pues a lo mejor nunca lo había tenido, pero a lo mejor este tipo de cosas empiezan, se me acaba de ocurrir algo. Las sí, personas que se divorcian, ¿no? sí, Con el también, de, claro. no sé, tú que nos puedes explicar esto. Sí, sí, sí. Sucede esto, ¿no? Ujú, De que se divorcian, se sienten pues que no sé, las abandonaron, sobre todo mujeres o hasta los hombres les pasa, ¿no? Que se divorcian y empiezan a querer controlar su cuerpo y ves a los divorciados ahora súper delgados y súper fit, igual las mujeres, entonces empiezan a querer controlar su cuerpo como si hubiera ujú. sido el cuerpo, no sé, que la razón por las que los dejaron o los engañaron o no sé, o sea, pudiera pasar esto. Bueno, pero sí, claro, pero fíjate, Lucy, volvemos a esa necesidad de
de deseabilidad social en un momento Claro. vital en el que siento incertidumbre, me siento perdido, ¿no? Porque aunque sea un divorcio elegido, vamos a decir, yo he elegido separarme de pareja, empiezo una nueva etapa en mi vida y empezar a hacer dieta y empezar a hacer culto, entre comillas, al cuerpo es, eh, es como una especie de salvavidas, como una especie de muleta, donde yo siento que si eso está bien, todo va a estar bien, ¿no? En esa fantasía un poco de poder, en esa fantasía de control, ¿no? Que si controlo mi cuerpo, me voy a ver bien yo, me van a ver bien los demás y la vida me va a ir bien. Y al final eso es lo que nos dice el ideal de belleza del que hablamos al principio, que si eso está bien, todo va a estar bien. Y esa es la gran mentira, ¿no? Mm, Porque yo puedo estar muy bien. ¿Cuántas de nuestras pacientes, Lucy, ¿no? Han trabajado para estar mejor en su cuerpo y han bajado de peso y han pensado que así se solucionaría algo, cuando muy lejos de la realidad lo que ha pasado es que han empezado una guerra con sus cuerpos, una guerra con la comida, sintiéndose muchísimo peor que cuando empezaron, ¿no? Es esa fantasía que tenemos en relación a lo que supone el control del cuerpo. claro, una fantasía, como lo dices, claro, Claro, porque en exacto. realidad no las va a hacer más felices, ¿no? El llegar a su peso más delgado es una guerra, como Esto pasa siempre, Lucy. Al final, la imagen corporal está compuesta por muchos determinantes y por muchos factores. Y la imagen corporal, en la mayoría de casos, nunca mejora cuando bajamos de peso. Lo único que conseguimos es más obsesión, más contención, más control, más inseguridad, desarrollar otro tipo de problemas, como decíamos antes también, ¿no? Pero la imagen corporal tiene que ver con cómo nos hablamos, con cómo nos miramos, con cómo nos sentimos, con las cosas que hacemos con nuestro cuerpo. Y si no trabajamos en eso, por mucho que bajemos de peso, no va a mejorar la relación con nuestro cuerpo. así es. Hoy, pues qué interesante, Rocío. Oye, y cuéntame un poquito de tu libro. Todo esto que estamos hablando, hablas de eso. ¿De qué se trata tu libro? Para que nos están escuchando. ¿Tu libro se puede conseguir en todas partes del mundo? Porque nosotros, no sé, la mayoría de los que Mi nos libro se puede escuchan conseguir. están en En Estados Unidos. sí, en Estados Unidos, en Latinoamérica se puede conseguir en formato ebook a través de Amazon, por ejemplo, o también hay muchas librerías que lo tienen en formato digital. En papel de momento, solo en España. Espero que pronto en Latinoamérica también. Estamos ahí a ver si sale también ahí en papel. Mm, Y un poco el libro, Lucy habla de todo esto. El libro para mí es como un viaje, ¿no? El viaje de una persona que empieza desde su más tierna infancia a sentirse incómoda con su cuerpo y todo lo que pasa después, ¿no? Pasando por una guerra de dietas, de atracones, de culpa, de insatisfacción. Habla también de los factores contextuales que intervienen, los factores familiares, ¿no? Y el libro pues cierra el último capítulo con muchísimas herramientas para empezar a volver a nuestros cuerpos de una manera mucho más amable y compasiva y a reconciliarnos con la comida también. uy, pues qué interesante. Oye, pues pues ya lo escucharon a comprar el libro. Si se puede en Amazon, dijiste, lo Sí, pueden en Amazon, encontrar por en ebook, ejemplo, también otras librerías, pero en Amazon está en pero formato es digital. digital. Sí, es en formato digital, sí. Perfecto. Oye, Rocío, pues ya para terminar, porque se nos está acabando el tiempo, no sé si nos pudieras pues dar unas recomendaciones, ¿no? Quienes nos están escuchando y tal vez se hayan identificado, que sientan que su cuerpo es un problema o que hayan sentido alguna vez, porque recordemos lo que acabamos de comentar, quizás viviste esa guerra cuando eras joven y no estamos exentos, ni siquiera aunque no hayas vivido esa guerra en esta vida que ahora actualmente estamos viviendo, ¿no? Como Ujú, tan plástica, ¿no? Y ujú, con ujú, las influencias y todo lo que vemos en redes sociales y todo lo que estamos expuestos. Así es que, ujú, pues cuéntanos qué recomendaciones nos das para poder liberarnos de este ujú, sentimiento y guerra de mi ujú, cuerpo es algo que tengo que arreglar. ujú. Pues mira, Lucy, yo aquí te diría así, de manera muy breve, que tenemos que tener presente en primer lugar que trabajar nuestra imagen corporal negativa no hace que mejore nuestra imagen corporal. Es decir, una cosa es trabajar en la imagen corporal negativa que tiene que ver con esa vergüenza, tiene que ver con el trauma, tiene que ver con el rechazo, la humillación que yo he podido sufrir, ¿no? Y cómo todo esto lo he plasmado en mi cuerpo y esa necesidad de cambiarlo. Pero luego sí tenemos que trabajar de manera activa en construir una imagen corporal positiva. Es decir, tenemos que hacer cosas para sentirnos cómodas en nuestra piel. Esas cosas las podemos hacer en esos cuatro pilares que te hablaba antes, ¿no? Percepción, cognitivo, emocional y conductual. Y podemos hacer cosas desde
construir una narrativa interna mucho más positiva, rebajar nuestra autocrítica. Es que es muy importante cómo nos hablamos y es muy importante tanto a nivel externo como a nivel interno, ¿no? Porque somos la voz que escuchamos todo el rato. Entonces, si yo me miro al espejo y digo cosas feísimas de mí misma, eso se va a quedar y va a hacer pozo en mí, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar ese diálogo que tenemos con nosotras. Por ejemplo, creo que también es muy importante, como tú decías, pasamos tanto tiempo en redes, necesitamos consumir diversidad corporal, diversidad funcional, necesitamos ver otras realidades, ¿no? Si estamos todo el día en las redes o mucha parte de nuestro día en redes sociales viendo solamente cuerpos perfectos, eso va a incrementar también, ¿no? La insatisfacción que tengo con el mío, porque no me voy a ver representada. Em, Trabajar, por ejemplo, en la compasión, en tratarnos a nosotras mismas como trataríamos a una muy buena amiga, a una persona que quisiéramos mucho, incluso agradecer a nuestro cuerpo. Para mí, uno de los determinantes es cambiar la mirada hacia nuestro cuerpo, dejar de verla como un objeto que necesita ser expuesto y tratarnos como un sujeto, que es lo que somos, ¿no? Y agradecer muchísimo a nuestro cuerpo por su funcionalidad, por las cosas que hace por nosotros, reconectar con nuestras señales interoceptivas de hambre, de saciedad, de cansancio, de sed. Se pueden hacer muchísimas cosas, pero sobre todo para mí lo más importante es entender que el cuerpo tiene que estar en armonía con todas las otras partes de mí, porque al final habitamos un cuerpo, pero somos muchísimo más que un cuerpo y necesitamos que el cuerpo ocupe un lugar en nuestra vida, pero no más ni menos que otras cualidades y otras habilidades y otras cosas que forman parte también de nosotras. Claro. Ay, qué bonito. Me encantó. Ay, gracias. Espero que esté todo eso escrito en el libro para que lo Está, vayamos está, a está. leer. Qué bonito y qué cierto, ¿no? El agradecer y reconocer, ¿no? Porque muchas veces, mira, yo por ahí acabo de hacer un reel para quienes me escuchan, muchas veces lo que pongo está como inspirado en cosas que me pasan, tal vez no en el cuerpo, ¿no? Porque a lo mejor me pasó otra cosa. Y justo acabo de hablar de que nos enfocamos muchas veces en las cosas malas, ¿no? No sé, ahora que viene el invierno acá en Michigan, así de que, ay, es que viene el invierno y encerrarte y 5 meses de no salir y empezamos a ver las cosas oscuras y las cosas negativas. Y se nos olvida ver el lado bonito, ¿no? De las cosas. Y lo mismo con el cuerpo, ¿no? Que acabas de mencionar. Qué importante es reconocer y aceptar y agradecer, como dijiste eso, ¿no? Darle gracias a Sí, nuestro cuerpo por lo que nos permite hacer. Y de esta manera yo creo que pues vamos a empezar a mejorar esa relación, ¿no? Es que hasta claro. con los hijos, con los maridos, con los amigos. Si empezamos a verle los defectos, pues vamos a salir mal, ¿no? A terminar mal con esa persona. Lo mismo es con él. Me encantó eso, de hecho lo anoté aquí, me encantó. Qué Dejar de bien, ver Lucy. al cuerpo como un objeto y verlo Y como un tratarlo como un sujeto, que es tratarlo lo que como un somos, sujeto. ¿no? Exacto, me encantó eso, así es que Qué bueno. bueno. Pues Rocío, se nos ha acabado el tiempo, me encantó, de verdad, gracias por tomarte este tiempo y compartir Gracias a ti, este Lucy. tema tan importante, ¿no? Que es darlo a conocer, así es que espero Ujú. que quienes nos están escuchando les haya gustado, interesados y saben Ojalá. bien que alguien pueda le pueda servir esto, pues díganle que vaya a escucharlo. Y Ujú. bueno, Rocío, por último, dinos dónde te pueden localizar para que te sigan en redes sociales. Me pueden seguir en redes sociales, Rocío barra baja, Rodríguez barra baja psicología y me pueden encontrar también en mi página web, rociorodríguezpsicología.es. Rocío Rodríguez, Psicología. Psicología.es. Y en mi podcast también tengo un podcast que con un amigo psicólogo que es maravilloso también, que se llama Pipas en el Banco. Y ahí estamos también hablando de estos temas y de muchos más también. Padrísimo. Pipas en el banco. Pipas en el Banco. Ok, me encanta. ¿Y el libro en dónde dijiste? El libro en Amazon también está en otras librerías, pero en Amazon está seguro, en mi página web también está puesto donde lo podéis encontrar. Si estáis en Latinoamérica o en Estados Unidos, también está todo en mi página web. Perfecto, pues ya saben. ¿Tu cuerpo es tu cuerpo o mi cuerpo? Se me olvidó. Tu Tu cuerpo no cuerpo es un problema. no es un problema. Así Así es que es. bueno, pues ya saben, vayan a comprar el libro de Rocío, escúchenla, síganla en sus redes, de verdad que pone cosas súper interesantes, que de verdad a mí me encanta.
Y bueno, pues yo también me despido recordándoles, yo también soy nutricionista, nutrióloga, en México le llamamos nutrióloga, me dedico a la alimentación consciente, a los trastornos alimentarios, a ayudar a reconciliarte con tu cuerpo, con la comida. Y bueno, pues te recuerdo que hay que tratar de tener y llevar una vida con balance, con mucho amor y mucho sazón, porque así es la vida. La vida hay que disfrutarse porque de verdad no sabemos cuánto tiempo nos va a durar, así es que hay que disfrutarla. Y bueno, pues yo me despido, los espero la siguiente semana, misma hora, por aquí en Radio Centro. Así es que tengan un lindo día y nos vemos pronto. Hasta luego.